Bien, hola, buenas tardes compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la política ambiental. Para esta sesión es muy importante revisar dos documentos que de alguna forma van a enmarcar cuál es el proyecto que se tiene que generar dentro del Estado mexicano en el tema ambiental. Sin embargo, hay una normativa federal que ya está priorizada, ya está completamente determinada, y también hay otra que pues en este caso, representa, por así llamarlo, eh, la visión del presidente en turno. Eso es algo muy importante de aclararlo. ¿Por qué? Porque la Ley General del Equilibrio Ecológico marca las pautas de lo que debe de contener la política ambiental de cada uno de los gobiernos. Pero la estrategia de implementación, eso va a depender del Plan de Desarrollo Nacional de cada presidente. El Nacional de Desarrollo es un documento que emite cada presidente de la República cuando toma el poder. Por lo tanto, pues hay un proyecto cada 6 años en este sentido. Entonces, en esta cuestión vamos a ver los dos documentos, es decir, uno que es eh, la ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico, y por otro vamos a ver el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que emite directamente el presidente de la República y que pues estará vigente hasta, pues bueno, hasta que se cumpla el sexenio del presidente Obrador. Vuelvo a repetir, va a cambiar, o sea, el Plan Nacional de Desarrollo va a depender de cada presidente. Ahorita vamos a analizar el del presidente en turno, pero obviamente vamos a tener otra situación dentro de algunos 4 años más, porque es cuando viene el cambio de gobierno. Tendremos otra forma de ver y comprender la política ambiental. Ahorita simplemente nos abocamos al tema actual. Entonces, en ese sentido, vamos a llevar a cabo nuestra pantalla, ¿no? Vamos a proyectar nuestra pantalla y nos vamos a ir directamente a la Ley General del Equilibrio Ecológico. Esta ley que va a enmarcar, en este caso, la política ambiental, las pautas que debe tener. Y de este lado tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y como les decía hace un momento, la mayoría de ellos no tiene un capitulado como tal de política ambiental. Sin embargo, eso no quiere decir que no se contemple de esta situación dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a ver algunas cosas que resultan ser interesantes. Este documento no es muy grande, fíjense. Aquí les diré algo. La mayoría de los presidentes de la República, en sus planes de desarrollo nacionales, son muy extensos. Por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto, yo recuerdo cuando me tocó dar clase en aquella ocasión, tenía más de 700 hojas, más de 700 hojas. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, su Plan Nacional de Desarrollo únicamente tiene 64 hojas. Entonces es un plan muy pequeñito, con una gran diferencia con lo que representaban con los anteriores documentos de secciones pasados, pero bueno, ahorita vamos a analizarlo. Entonces, vean esta parte, regresamos a la ley general y vean lo que dice política ambiental, ¿no? Empieza a partir del artículo 115, perdón. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en esta materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios. Y viene esta parte. Vean, los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen de la vida y las posibilidades productivas del país. Esto es algo muy importante, vean. Es decir, la propia ley enmarca que el gobierno no es el propietario de toda la situación ambiental, pero tampoco está manifestando que debe de ser ajeno a las cuestiones ambientales, pues de ahí de ahí dependemos todos y toda la productividad del país. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo depender de un sistema ambiental si al final de cuentas
el gobierno no va a tener la batuta. Y la realidad es que lo tienen algunos sectores de manera directa, en algunos otros sectores de manera indirecta. De manera indirecta va a tener, por ejemplo, los sistemas ejidales. Yo sé que muchos de ustedes podrán decir, es que la materia agraria es independiente de la materia ecológica. Sí. Sin embargo, ambas materias, derecho agrario y por otro lado el derecho ambiental, pertenecen a la rama del derecho social, es decir, que su actividad tiene efectos en toda la sociedad. Entonces, ¿por qué digo que de manera indirecta en el sistema agrario? Porque habría que recordar que el sistema agrario es una especie de cesión de derechos de la tierra hacia una persona determinada, que le vamos a llamar ejidatario. Este, a su vez, tiene el derecho de sobreexplotar o de explotar la tierra con sistemas agrícolas o con cualquier otro sistema, al fin y al cabo, para que éste pueda tener de ese ejido un sustento. Y el gobierno resguarda la titularidad de la tierra, es decir, él es el propietario, pero no va a trabajar el gobierno la tierra, quien la va a trabajar es el ejidatario, le otorga los derechos y básicamente es, yo soy el dueño, gobierno, pero tú eres quien vas a trabajar esa tierra y las ganancias y lucros que se obtengan de esa actividad económica los vas a administrar y los vas a tener tú. Y así es básicamente como se lleva a cabo el desarrollo de esta naturaleza. Entonces, es algo muy, muy importante el cómo vamos a estar distribuyendo este tipo de tareas. Ahora, ¿en dónde sí hay sistemas directos? Por ejemplo, en las zonas federales protegidas, evitando la tala de árboles, evitando obviamente, o mejor dicho, preservando las especies de flora y fauna, generando protección incluso a algunos sistemas o ecosistemas, precisamente para que los hombres, en el momento en que lleven a cabo sus expediciones o bien pasen por esos desarrollos, no atenten contra la vida y los ecosistemas que se encuentran ya desarrollados en un lugar determinado. Entonces, el gobierno tiene que cuidar eso. El patrimonio es común de la sociedad, es decir, no dice que le pertenece a Lorenzo, tampoco dice que le pertenece a Jorge o que le pertenece al presidente Andrés Manuel López Obrador o que le perteneció a Enrique Peña Nieto. No, no dice eso. Dice es un patrimonio común, es un patrimonio de todos. Y como es un patrimonio de todos, todos tenemos obligaciones en esa situación para cuidar en los ecosistemas. A nivel gubernamental, desde el esquema de la política ambiental. Y los particulares, que somos nosotros, nuestra responsabilidad con los ecosistemas es evitar la contaminación en la medida de lo posible. O bien, respetar también las zonas protegidas que tienen en este caso los sistemas gubernamentales. Y si es que alguno de ustedes es ejidatario o tienen tierras ejidales, explotar la tierra para que al final de cuentas de ahí se obtenga otro tipo de actividad, ¿no? Que es toda la agricultura y todas las cosechas, que de ahí depende también y que es parte fundamental para que nosotros podamos alimentarnos en ese sentido. Por otro lado, por ejemplo, tenemos fíjense, dos. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad. Entonces, eso también es muy importante, porque de lo que habla la política ambiental es que el aprovechamiento, por ejemplo, de estas tierras ejidales sea productiva y sostenida. Por ejemplo, en el caso del sostenimiento, de lo que hablamos de sustentabilidad, el gobierno ha implementado ya desde hace muchos años la producción de energía a través de sistemas hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, los ríos, ¿no? Se aprovechan las propias fuentes para establecer presas que en ellas se logre generar electricidad y esta pueda abastecer a una parte de la población. Entre mayor número de energía hidroeléctrica se pueda generar, por ejemplo, aprovechando el propio ecosistema, se puede mantener también el desarrollo sustentable, es decir, que la propia vida, la propia naturaleza nos va a generar esa electricidad que nosotros pues también consumimos. O podemos hablar de la energía eólica, ¿no? Que es a través del aire, o de muchas otras zonas. Sin embargo, creo que la industria, en el caso mexicano, que mayor tiene producción, es el tema de las hidroeléctricas, es lo que más abunda en el país. Y en el caso de la productividad, bueno, habría que recordar que existe un organismo llamado SEDATU y también hay otro organismo que se llama SAGARPA. Entre estas dos organizaciones, aunque SAGARPA ya me parece que ya tiende a desaparecer, están enfocadas a generar estos apoyos hacia el campo, hacia los pequeños productores o a los agricultores o ejidatarios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver los campos florecer, el gobierno ahora apoya, por ejemplo, con fertilizantes, ¿no?
en algunos casos, incluso en el gobierno pasado del gobernador Moreno Valle dio tractocamiones, ¿no? A efecto de que se facilitara el tema de la cosecha dentro de las tierras, pues dentro de las tierras agrícolas. Entonces, existen esos programas pues para incentivar la productividad dentro de los campos. Ahora, podemos hablar de los campos y también podemos hablar, por ejemplo, de la apicultura, ¿no? Es decir, todo lo que se extrae de los ríos o de los mares, pues que también depende de peces y todo, que al final de cuentas también se aprovecha el propio ecosistema, se aprovecha la propia naturaleza y se tienen estos beneficios comunes para todos. Vean, 3. Las autoridades y los particulares deben asumir responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico. Esto es muy importante. Y sobre esto quiero hacer mucho énfasis, porque mucha gente se le hace muy sencillo hoy en día el ir fumando, por ejemplo, y tirar una colilla de cigarro. Se les hace muy sencillo. O bien, en algunos casos, en tirar la basura en lugares inapropiados o que no han sido destinados para la colecta de basura. También, pues, es irresponsabilidad por parte de los particulares. Otro ejemplo, ¿no? Quemar basura, que eso también es algo muy dado, ¿no? Está prohibido, no puedes quemar basura. ¿Por qué? Porque cuando tú quemas basura, lo que produces es dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es altamente contaminante. Ahora ustedes me dirán, es que los árboles logran producir o logran transformar el dióxido de carbono en oxígeno. La respuesta es correcta. Sin embargo, el problema que enfrentan hoy las grandes ciudades es que la mayoría de espacios están llenos de cemento por casas, edificios, parques, vialidades, y muy pocos tienen pues árboles que puedan generar esta productividad o esta transformación de moléculas. Entonces, a lo mejor lo entenderé en tierras rurales, ¿no? En donde todavía hay muchos árboles, en donde todavía hay mucha actividad. Pero cuando ya estamos hablando en este sentido de ciudades, ahí viene la problemática, porque son pocos los espacios que se generan pues, para aprovechar el medio ambiente. Entonces, sobre eso también hay que tener muchísimo cuidado. Cuarto, quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al ambiente está obligado a prevenir, minimizar, reparar los daños. Esto es algo muy importante, reparar los daños que causen, así como asumir los costos de dicha afectación que implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. Entonces, sobre ese sentido, es muy claro, ¿no? Si tú llevas alguna acción, cualquiera que sea, que afecte el ambiente, estás obligado a reparar los daños o a prevenir los daños, ¿no? Es decir, si ya sabes que vas a contaminar de una manera, trata de prevenirlos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un lugar, a lo mejor, que va a fundir aluminio, por ejemplo, para producir a lo mejor ollas, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto, pero mucha gente de la que recicla, por ejemplo, aluminio, de las latas que estamos teniendo allí, también mucho de eso implica y genera que tengamos una fundición de ese tipo de materiales. Entonces, cuando fundimos ese tipo de materiales, esto da lugar a que nosotros tengamos el aprovechamiento de que las personas a través de moldes ya con el aluminio fundido puedan tener estos utensilios de cocina. Sin embargo, el aluminio también cuando se funde genera humo, ¿no? Genera gases. Y esos gases, como estamos hablando de metales, no solamente es dióxido de carbono, sino también hay metales que en este caso van a estar dentro del ambiente y que también son altamente contaminantes. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a estar teniendo es una completa contaminación que se puede prevenir a lo mejor llevando a cabo este tipo de sistemas con árboles a lo mejor alrededor o con cualquier otro tipo de cosas. Entonces, los propios medios ambientes van a generar estas situaciones, van a poder generar estos aprovechamientos y son precisamente los que van a estar generando un bienestar, un beneficio común para la mayoría de la ciudadanía. O, por ejemplo, las plantas tratadoras de agua, ¿no? Que también es un proceso que también se genera. Muchas de ellas tratan de cubrir el área para, obviamente, no solo prevenir el tema de los malos olores, sino también para transformar los gases que provoca el agua contaminada en la transformación y aprovechamiento de los árboles. Es decir, hay muchos métodos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las industrias, tener drenajes especializados para el desagüe de sus
de sus desechos, por ejemplo. Es decir, se tiene que hacer una maniobra completamente perpetua para, en este caso, estar dentro de la protección pues, que implica el medio ambiente. Ahora, si ya lo dañé, pues tengo que reparar el daño, ¿no? O sea, tengo que repararlo en la medida de lo posible, si es posible de manera totalitaria, pero seguramente también vendrá una multa por llevar a cabo la conducta. Entonces, es mejor prevenir a que repares el daño después, porque las multas pues pueden ser en algunos casos altas, ¿no? En algunos casos, no todo. Y era lo que, por ejemplo, cuando yo les decía en la clase pasada sobre el tema de los delitos ambientales, a mí no me gustaba mucho que, por ejemplo, la punibilidad es muy pequeña, ¿no? La máxima son 9, 10 años. No hay una punibilidad en realidad grande. En el caso de las multas en materia ambiental, en algunos casos sí pueden ser grandes, pero también habría que ponernos a pensar cuál es la capacidad de la industria de manera económica para poder montarlo de esa manera. Entonces, si estamos hablando de multas de millones de pesos, es obvio que la empresa o la actividad que lleva a cabo la empresa le da para poder pagar este tipo de multas que son grandes, ¿no? Si ya estamos hablando de pequeños propietarios, bueno, a lo mejor estas industrias que son un poco más pequeñas, que al final de cuentas van a generar contaminación, ellas sí se ven impedidas en el pago de las multas, pero las industrias grandes, pues obviamente no van a tener ningún problema en pagar ese tipo de situaciones. Ahora vean, la responsabilidad respecto del equilibrio ecológico comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones. Así es como vamos a estar generando. Entonces, condiciones presentes como de las futuras. Entonces, esto implica que lo que hagas hoy no solamente debe de ser tendiente a cuidar lo que estás haciendo, sino también debe de tender a cuidar lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces, no puedes llevar a cabo acciones que pongan en peligro a las próximas generaciones, sino lo que hagas tiene que tener efectos en el futuro. Tercera, la prevención de las causas que lo generan es el medio más eficaz para evitar desequilibrios ecológicos. Entonces, la prevención es fundamental, ¿no? En todos los temas ecológicos es fundamental. Es necesario que prevengamos problemas. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de la diversidad de renovabilidad. He aquí algo muy importante y de hecho actualmente hay un debate muy fuerte en ese sentido. La mayoría de, la mayoría de energías hoy en día son de recursos no renovables. Estamos hablando de sistemas petroleros. Carbón, por ejemplo, que también genera mucha energía y que en la cual se puede generar electricidad también. Sin embargo, en esos casos, he de manifestar también que actualmente los diferentes gobiernos tienen una política de ir hacia las energías renovables. El único problema aquí con las energías renovables es que ninguna hasta el día de hoy ha demostrado ser el medio de cambio lo suficientemente garantizable para quitar al tema petrolero. Esa es una realidad. Por ejemplo, hoy escucho hablar de muchos automóviles eléctricos y demás, pero lo cierto es que para obtener un carro de esa naturaleza debes de tener una economía pues mediana alta, ¿no? Son carros de arriba de 350,000 pesos, ¿no? Entonces, si tú te percatas de la economía de la mayoría de la población, la mayoría no puede acceder a ese tipo de automóviles, ¿no? Entonces, todavía resulta incomprensible el que tengamos el tema de las energías o de los recursos renovables. Lo cierto es que todavía hay mucho petróleo a nivel global y se prevé que el tema petrolero termine este siglo. Después de este siglo ya tendremos o ya los gobiernos se tendrán que haber preparado para el tema de las energías renovables. Pero mientras esto no se dé, es obvio que el tema petrolero seguirá reinando el mundo. El problema del petróleo es que es contaminante y el problema es que es una energía no renovable. Entonces, en este caso, la política ambiental sí enmarca que los sistemas gubernamentales tienen que emigrar a los sistemas renovables, a las energías renovables. Pero lo que hemos visto a nivel global es que muchos países han tenido grandes adelantos, sobre todo incluso los árabes que aprovechan mucho el tema de la energía solar, pero aún y a pesar de eso, no alcanzan a tener la sustentabilidad de la gran demanda que ya se tiene a nivel global de energía. Entonces, este todavía es un tema que a pesar de que está en la ley, yo lo pondría en veremos,
porque ningún gobierno a nivel global ha logrado la independencia, de la independencia de energía, de recursos renovables, dejando atrás el sistema petrolero. Todavía hasta el día de hoy ninguna. Entonces, tendremos que esperar un poquito más. Ahora ven esta parte. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos. Este es un tema complicado porque incluso durante esta pandemia, lo que hemos estado viviendo, muchos de ustedes habrán visto que hubo una sobreexplotación de crudo a nivel global y había poca demanda. ¿Qué fue lo que generó que el precio del petróleo decayera? ¿No? O sea, fuera por los suelos, ¿no? Y eso también implicó o implica, de alguna manera, que tengamos pues una situación complicada, ¿no? Porque lo cierto es que hoy el abuso del tema petrolero es inminente. Y el tema de la contaminación también es muy grande. Ahora, el problema ahora es que la segunda fuente de energía que nos puede dar los suministros suficientes es el tema del carbón. El carbón es un mineral que se extrae de la tierra y del cual se puede generar electricidad, mucha electricidad. El único problema con el carbón es que es aún más contaminante que el sistema petrolero. Entonces, en algunos países han limitado el uso del carbón, pero bueno, se sabe que esas reservas de carbón en el mundo todavía son inmensas, ¿no? Así como el sistema petrolero, pues ya prácticamente sostuvo al siglo XX, el carbón se prevé que en caso de una crisis, en caso de que las energías renovables no puedan dar el abastecimiento suficiente, el carbón sí lo puede hacer. Sin embargo, pues bueno, esto puede generar pues también problemáticas a nivel ambiental a tiempo futuro, que bueno, yo creo que la mayoría de nosotros y ustedes no quisiera pasar, ¿no? Con los efectos invernaderos aún más recrudecidos de lo que ya tenemos. Ahora ven, encima noveno. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles de gobierno y concertación con la sociedad son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas. Entonces, aquí está hablando de la propia administración gubernamental, ¿no? Es decir, si ustedes quieren tener planes buenos, hay que acudir forzosamente a los esquemas, eh, a los esquemas eh, de los diferentes niveles de gobierno. Es decir, si tú quieres generar una obra, en este caso, te tienes que coordinar tanto con gobierno municipal, con gobierno estatal y gobierno federal, a manera de que los tres puedan incluso incluir un proyecto en donde los tres niveles puedan incluir dinero y esto pues genere un beneficio para la propia población. Entonces, eso puede darse por un lado. Y por el otro, pues es que deben de existir proyectos ambientales. El único problema aquí, y yo creo que en la mayoría de los gobiernos tiene este problema, por ejemplo, en el tema de las ciudades, es que ya la mayoría de ciudades están sobrepobladas, ya no hay espacios, ¿no? Y en el caso de las cuestiones rurales es el tema del financiamiento, es dinero, que no se está teniendo y que de alguna forma está generando, en este caso, problemáticas para los sistemas, para financiar proyectos de esta índole o de esta naturaleza. Entonces, a mí me parece que todavía, pues sobre estos temas eh, faltaría como que más recursos, ¿no? Y más proyectos, ¿no? Porque en este caso, como yo les decía, las grandes ciudades se enfrentan el problema ya de la sobrepoblación, pero las zonas rurales enfrentan el problema del financiamiento, es decir, ahí sí hay espacios, pero no hay todavía una cuestión pues lo suficientemente fuerte que dé un impacto fundamental en esos esquemas.
cuando se habla de la agenda ambiental de México, realmente aparecen una serie de preguntas y no todas ellas encuentran respuestas adecuadas para que la población pueda actuar de una manera positiva. En este programa vamos precisamente a hablar de las perspectivas, del estatus que tiene la agenda ambiental de este país. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, parece ser que México ha hecho compromisos internacionales en referencia al cuidado del medio ambiente, pero no solo en cuestiones del medio ambiente, sino en aspectos de sustentabilidad en general. Y México, pues, ha evolucionado en algunas cosas, pero todavía pensamos que queda mucho trabajo por hacer. Y para hablar precisamente de este tema, esta tarde hemos invitado a la doctora Julia Carabias Lilo, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Julia, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenida de nuevo a Mundo Sustentable, es un verdadero honor tenerla aquí nuevamente. Para mí estar aquí con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias. ¿Qué pudiéramos decir o qué pudiéramos hablar respecto a los temas que incluye la agenda ambiental en este país? Es muy común en que la gente piense, cuando se habla del medio ambiente, inmediatamente piensa en la contaminación, piensa en las ciudades, piensa en lo que le hemos llamado smog históricamente, ¿no? El tema medioambiental hay que entender que tiene que ver con la vida misma. Y eso implica que es una agenda en donde se tiene que tomar en cuenta no solamente los temas del cambio climático, que hoy creo que hay una enorme sensibilidad a este asunto, sino también la otra parte que es complemento, que es como la otra cara de la moneda, como lo ha dicho siempre el doctor Sarucán, y que puede ser hasta más riesgosa porque se está perdiendo la biodiversidad. Y sabemos que cuando se extingue una especie, se extingue para siempre. Entonces, esa parte de la llamada agenda verde es otro de los componentes muy importantes. También el tema del agua, la llamada agenda azul, en donde no solamente las aguas continentales, sino las aguas costeras, está muy poco asimilado de que estamos teniendo problemas muy serios también de cambios importantes en las costas, en los mares. Y con nuestros cuerpos de agua, ya sean los acuíferos, los cuerpos de agua superficiales, ríos, lagos. Creo que cuando hablamos de una agenda ambiental tiene que ser esta agenda que abarca todos los recursos naturales en su parte tanto de biodiversidad como agua, como atmósfera, como suelo, y en su expresión de contaminación, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de degradación. Es una agenda muy compleja, muy completa, y está un poco desdibujada en las políticas públicas, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar que en el panorama actual que se presenta en este país, en este tema, hay fortalezas y debilidades atendiendo todo esto que nos acaba de decir. Sí, yo creo que ha avanzado mucho la agenda ambiental en el mundo y en México. Hay una ley, la Ley General de Cambio Climático, que que especifica metas aspiracionales muy importantes. Hay un programa especial de cambio climático, hay una estrategia de cambio climático. Tenemos instituciones en México que están abordando este tema y tenemos mucha estudios en las distintas universidades, carreras, diplomados, especialidades, etcétera. Biodiversidad no lleva a la misma velocidad. En biodiversidad tenemos la institución más importante de México, que es la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, del Conocimiento de la Diversidad, que es precisamente la que dirige el doctor Sarucán, y que tiene un reconocimiento mundial. Esa es una enorme fortaleza que tenemos, ¿no?
Sin embargo, el marco jurídico sobre la biodiversidad no es tan sólido como la que mencionaba el cambio climático. Tenemos un problema en que no se incorpora de manera transversal el tema de la biodiversidad en el resto de las políticas. Se ve como un punto y aparte, como que la vida silvestre es una cosa y no se entiende que es la base que genera todos los servicios ecosistémicos que dan un beneficio a la sociedad, porque, por ejemplo, estos son los polinizadores y los polinizadores son los que polinizan los cultivos, y cuando se destruye un ecosistema los polinizadores desaparecen y entonces ya no hay insectos que puedan polinizar esos cultivos. Esto está ocurriendo en Europa, se ha perdido la mayoría de los polinizadores y ahora los agricultores tienen que comprar polinizadores y llegan camionetas, abren y salen los polinizadores. Ese es un servicio que nos presta la naturaleza gracias a nuestros ecosistemas naturales. Como ese podemos mencionar muchísimos. Otro tipo de servicios como es la regulación del clima, el control de las inundaciones, la producción de los nutrientes, la absorción del dióxido de carbono, la generación de oxígeno. Todo eso desaparece cuando estamos alterando los ecosistemas naturales. Esa es una de nuestras grandes debilidades. No estamos todavía teniendo una agenda suficientemente armónica y clara y transversal con otras instituciones que puedan planear el territorio de manera coordinada para que su acción y su inversión se esté orientando a una buena productividad, pero sin la transformación de los ecosistemas naturales. Y así hay muchas actividades productivas que están basadas en estas otras alternativas de uso de los ecosistemas naturales que no implican su transformación. Muy bien, Julia, es tiempo de hacer un corte, pero regresamos para seguir hablando de este tema tan importante. Claro que sí. Ahora, tal y como lo manifestaba en un principio, la verdad es que hablar de los temas ambientales resulta una cuestión muy compleja, pero también a la vez indispensable, ¿no? Lo cierto es que el cambio climático y muchas de las enfermedades que hoy estamos presentando es precisamente por el tema del deterioro ambiental. Se ha demostrado que mucho del deterioro ha generado que los propios virus y bacterias y microbios hayan tenido la propia necesidad de mutar. El problema con las mutaciones es que son virus que se están evolucionando, que los tratamientos médicos que se tenían anteriormente no están funcionando y también que nuestra alimentación se esté deteriorando cada vez más al grado que no es posible que nuestro propio cuerpo establezca defensas para las nuevas condiciones climáticas, así como virales, bacterianas y microbianas. Entonces, es una situación muy compleja, ¿no? El tema de la alimentación no es algo tan sencillo, por llamarlo así, porque también estaríamos hablando de que dentro del propio sistema vamos a encontrar una gran variedad de producción agrícola, pero mucha de esa producción también tiene problemas en el proceso, ¿no? Con fertilizantes transgénicos, tiene problema incluso con el riego, ¿no? Hay muchos de los campos ejidales que se riegan con agua, pues, residual, ¿no? De la que va para las cañerías, con esa agua a veces se llega a regar los campos agricultores, es decir, hay una problemática muy fuerte y entonces lo que estamos teniendo es que nosotros mismos estamos deteriorando ese medio ambiente al cual le debemos pues la propia alimentación, nuestro propio aprovechamiento del agua y todo lo demás, ¿no? www.uanl.mx o en radio y tvuni.mx. Julia, regresamos a nuestra conversación. Ante toda esta perspectiva, ¿qué serían las prioridades? ¿Cuáles son los asuntos más importantes que tendrían que atenderse? Por un lado, viendo lo que realmente sucede en el país, pero también viendo los compromisos que México tiene en el contexto internacional. ¿Qué sería lo prioritario? Sí, el primer comentario que haría es que los compromisos que México tiene a nivel internacional forman parte de la agenda nacional, no son cosas que vayan separadas, porque al final de cuentas los compromisos internacionales se acuerdan en Naciones Unidas y Naciones Unidas son el conjunto de los países, entonces cada quien lleva sus agendas y es el colectivo de los países el que toma las decisiones. Lo importante de esos compromisos es que no solamente sean
expresiones que nuestro país da hacia afuera, sino que se conviertan en esa agenda. Cuando México firma todos los compromisos internacionales, pasan por el Senado de la República y cuando son aprobados, se convierten en ley. Entonces ya es parte de nuestras obligaciones y de nuestras leyes nacionales y por lo tanto se tienen que convertir en esas agendas. Yo creo que hay varios de estos temas en los cuales se tiene que volver a reforzar y poner mucha atención. Lo hemos comentado ya. El tema del cambio climático, para lograr llegar a estos compromisos que establecimos en los acuerdos de París, se tiene que acelerar muchos de los procesos que están comprometidos en el programa de acción climática, en el programa especial de cambio climático, y que han bajado su velocidad de cumplimiento. No vamos a poder cumplir las metas establecidas y eso genera un problema muy serio para nuestro país, porque todos estos procesos que generan los gases de efecto invernadero en México son procesos que también generan contaminación, como es la combustión de los hidrocarburos. También están generando los desechos sólidos mal depositados y eso es un problema de salud pública. También lo genera el cambio de uso de suelo. Cuando se tala, se libera el dióxido de carbono y eso es un problema de pérdida de biodiversidad. Entonces, el atender una agenda de cambio climático para México es atender un problema de salud, es un problema de atender los problemas que tienen que ver con nuestro capital natural. La otra gran vertiente, que es otra de las vertientes prioritarias, como también me refería al inicio, es el tema de la agenda de la biodiversidad. Tenemos que consolidar las áreas naturales protegidas que tiene nuestro país. México tiene muchas áreas ya decretadas, pero no están en buen estado de conservación debido a que no se les ha colocado suficiente recursos económicos para tener el personal necesario de atenderlas, evitar los ilícitos y orientar las acciones correctas que debe de haber en cada una de las áreas protegidas a través de lo que se llaman los programas de manejo. Entonces hay que reforzar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas porque el presupuesto ha bajado notablemente en los últimos años. La otra gran agenda importante es la del agua. El agua tiene que estar contabilizada, cuáles son los caudales ecológicos que tiene México, cuánta agua corre por nuestros cuerpos de agua, cuánta agua tenemos en México, para que a partir de ahí se separe la cantidad de agua en términos de los volúmenes y de los flujos en lo que se llaman las reservas de agua. Esas reservas de agua que desde el punto de vista ambiental permiten que el ciclo hidrológico se mantenga y exista agua para toda la vida, hay que protegerla. El resto del agua tiene que ser utilizada para las distintas necesidades, por supuesto, en primera instancia, las necesidades humanas, las necesidades de las poblaciones, y eso se da a través de instrumentos de concesiones. Esas concesiones tienen que ser revisadas. Es una parte de la agenda que está muy atrasada todavía en cómo se administra el agua, cómo se concesiona el agua, y eso es un espacio que requiere de una enorme reflexión por parte de gobierno y sociedad, para poder hacer una reforma importante del sistema de concesiones en México. Parece ser que entonces las universidades deberían de tener un papel muy relevante en esto, ¿no? Mencionaba usted hace un momento que el conocimiento que se genera en los procesos de investigación en las universidades debería de ser la luz para todos estos tomadores de decisiones que finalmente establecen los programas gubernamentales y los llevan a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted de qué ha sido el rol de las universidades en este asunto, en este país? Yo creo que las universidades mexicanas han crecido de una manera muy satisfactoria, han fortalecido mucho sus capacidades. Cada vez tenemos más universidades con buenos estándares. Ustedes son un ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León es un ejemplo de una universidad que se ha fortalecido muy sólidamente en los últimos años y que está aportando nuevo conocimiento y muchos profesionistas que saben hacer cosas y que saben enfrentar una realidad y que tienen un entendimiento de los procesos. Lo que creo que nos está faltando es cómo lograr que ese conocimiento que se genera en las universidades logre ser traducido, entendido y que entre al sistema de toma de decisiones. Pues en el ciclo de
decisión de las políticas públicas, el componente de la ciencia es indispensable. Y uno de los problemas que tenemos en ese sentido es que no existen los mecanismos de interlocución, y cuando se toma una decisión por parte del gobierno con información científica, a veces es más difícil tomar la decisión porque golpea intereses, porque está diciendo la ciencia no se pueden dar más permisos de camarón porque está la pesquería en sus límites, y sin embargo hay mucha presión de la sociedad. Entonces los políticos dicen mejor ignoro la ciencia, y eso es corrupción. Esto no se puede estar ignorando la evidencia científica, y tenemos que tener mecanismos de transparencia, de escrutinio, para que las decisiones que se toman estén garantizando que se toman con el conocimiento que existe. Cuando no existe conocimiento y hay un riesgo, pues hay que aplicar el principio precautorio, pero cuando existe conocimiento no se puede negar por una conveniencia, ya sea económica, política, para no generar problemas, para llevar la vida en paz. Eso es lo que no podemos. Muy bien, ya prácticamente llegamos al final del segundo segmento, pero quisiera dejar una pregunta sobre la mesa. Hay quienes opinan que las universidades no responden directamente, el trabajo que se genera en ellas como procesos de investigación no responde exactamente a las necesidades del país. ¿Qué opinaría usted al respecto? Pero lo vemos en el siguiente segmento. No se vaya, en un momento regresamos. Estamos platicando con la doctora Julia. Y bueno, como podrán darse cuenta, es una situación bastante compleja. Hay muchos retos todavía que habría que realizarse, y es una de las cosas que pues, se tienen que generar. Ahora vean, el décimo, para ir en esta misma sintonía. Vean, el sujeto principal de la concertación ecológica no solamente son los individuos, sino también los grupos de organizaciones sociales, ¿no? Que también estamos inmersos en esta situación. El ejercicio de las atribuciones que en las leyes confieren en el Estado para regular y promover, restringir, prohibir y orientar y generar e inducir las acciones de particulares en los campos económico y social se consideran criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Toda persona tiene derecho a disfrutar a un medio ambiente sano, de desarrollo, salud y bienestar, que esto ya lo habíamos establecido, está a partir del artículo 4 de la Constitución. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, y a la protección, de preservación y uso aprovechando sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad de acuerdo con lo que determine la ley y otros ordenamientos. La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable, y esto es algo muy importante. Fíjense, en este caso, cuando hablamos acerca de productividad, ¿no? Yo les decía hace un momento del sistema del campo, precisamente ese fue el objeto que tuvo la reforma agraria y la repartición agraria en el año 38 con el presidente Lázaro Cárdenas. Se trató de que los propios pobres no fueran pobres, y por el contrario, tuvieran una actividad a la cual dedicarse, y así poder al mismo tiempo tener una oportunidad de trabajo que les permitiera salir de ese estado de pobreza en el cual se encontraban. Entonces, en ese sentido, es por eso que el desarrollo sustentable fomenta la erradicación de la pobreza. Es fundamental para establecer este tipo de sistemas. Las mujeres cumplen una importante función en la producción, preservación y aprovechamiento sustentable. Esto tiene que ver con los temas de equilibrio y equidad de género, lo cual es fundamental. Incluso ahora, en la propia ley agraria, se establece que las propias mujeres pueden establecer ejidos para educar en base a productividad agraria o cuestiones de la comunidad. O sea, también se les permite o se les da la oportunidad de que ellas puedan preservar las costumbres, ¿no? Entonces, es algo bastante bonito. Es interés de la nación que las actividades que se llevan a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde se ejerce soberanía y jurisdicción no afecten el equilibrio ecológico de otros países y otra jurisdicción internacional. Las autoridades competentes, en igualdad de circunstancias ante las demás naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de ecosistemas regionales y globales, ¿no? Esto es básicamente el poder tener los mismos estándares que otros niveles a nivel internacional. La educación es un medio para valorar a través de la prevención y el deterioro ambiental, preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. Eso es fundamental. Necesitamos forzosamente que se tenga una política de preservación completamente íntegra
y por otro lado, que la propia ciudadanía autoconscienta la propia protección al medio ambiente. Hasta aquí dejaré nuestra sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.